Mi nombre es Javier Castillo. Durante 15 años serví como pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Monterrey, Nuevo León. Proveniente de una familia adventista de tercera generación, aprendí desde temprana edad que el catolicismo romano era la manifestación más peligrosa del cristianismo apóstata. Mi abuelo, católico antes de convertirse al adventismo en los años 40, narraba con horror cómo había adorado ídolos durante décadas, sin darse cuenta. Señalando la Basílica de Guadalupe visible desde nuestra casa, sentenciaba: ahí dentro no está Dios, ahí está la Gran Babilonia. En el seminario adventista me sumergí en la profecía bíblica según Ellen White. La verdad se revelaba. La Iglesia Católica era la bestia del Apocalipsis, el Papa, el Anticristo y la veneración. A María y a los santos, pura idolatría. Mi tesis de teología se centró en la corrupción mariana del cristianismo primitivo. Con versículos bíblicos yo argumentaba: María fue un vientre escogido por Dios, nada más. Después del nacimiento de Jesús, se convirtió en una mujer común, tuvo otros hijos con José y murió como cualquier ser humano. Todo lo demás, yo predicaba, era una invención de Roma para alejarnos de la salvación que solo Cristo ofrece. En el barrio de Tlaquepaque, mi congregación sumaba 250 miembros, en su mayoría excatólicos, que habían encontrado en el adventismo la verdad presente. Cada sábado, desde el púlpito, yo denunciaba las supersticiones papistas con el fervor de quien creía genuinamente salvar almas del engaño. Hermanos, yo decía, cuando vean a nuestros vecinos católicos postrados ante estatuas de yeso, recuerden Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Eso es pura idolatría. Los hermanos asentían con convicción, muchos reviviendo sus días como católicos ciegos. Mi esposa Isabela, adventista de nacimiento, compartía ese celo evangelístico. Juntos organizábamos conferencias proféticas en el centro de la ciudad, donde yo exponía con mapas y diagramas cómo la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo original. Daniel 7 nos revela, yo argumentaba, que el cuerno pequeño que cambió los tiempos y la ley es el papado romano. Ellos inventaron el domingo en lugar del sábado, crearon el purgatorio para vender indulgencias y colocaron a una mujer pagana, María, en el lugar que pertenece únicamente a Cristo. Decenas de católicos asistían. Algunos, después de salir de Babilonia, eran bautizados en nuestra iglesia. Gané la reputación de ser el predicador que mejor refutaba las doctrinas católicas. Conocía de memoria los argumentos históricos contra el papado. Citaba capítulo y versículo para probar que la adoración a María era una adaptación del culto pagano a Isis, y explicaba cómo cada sacramento católico contradecía la Biblia. Los padres de la ciudad me conocían. Algunos incluso intentaron debates públicos, pero yo siempre salía victorioso. Tenía la Biblia de mi lado, yo pensaba. Tenía la verdad. En diciembre de 2019, la Diócesis Católica de Guadalajara organizó, como de costumbre, una gran procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. Miles de católicos abarrotaron las calles, cargando imágenes, cantando alabanzas a María. Para mí, era un espectáculo de idolatría masiva. Esa mañana, durante nuestro culto de sábado, prediqué un sermón incisivo contra tales manifestaciones. Hermanos, declaré desde el púlpito, hoy, a pocas cuadras de aquí, miles de personas cometen adulterio espiritual adorando a una mujer muerta. Qué tristeza que no conozcan a Jesús como único mediador. Después del culto, algunos hermanos sugirieron: vamos, Marcos, a testificar entre la multitud católica. Fue el hermano Ramírez quien me trajo la idea. Pastor Javier Castillos dijo: tendremos una oportunidad única para difundir la verdad a una multitud. La propuesta me encendió. Tomé mi Biblia, algunos folletos adventistas sobre la gran controversia,
y con otros 5 hermanos de la iglesia fuimos directo al centro. Allí, la procesión había terminado en la macroplaza. Lo que vimos allí, sin embargo, me golpeó con una ola de tristeza e indignación. Miles de personas se agolpaban frente a la catedral, muchas de ellas de rodillas. Oraban fervorosamente ante una enorme imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, erigida en el atrio. Ancianas lloraban, tocando el manto de la imagen. Madres alzaban a sus bebés hacia María. Hombres adultos rezaban rosarios con una devoción que me perturbaba. «¡Que se quiera!», le susurré a la hermana Reyes. Toda aquella gente sincera en su fe, pero, para mí, engañada por Satanás para adorar ídolos en lugar del Dios verdadero. Decidimos acercarnos para distribuir la literatura. Mientras me abría paso entre la multitud, las oraciones a María me traspasaban. «Virgen Santísima, ayúdame. Madre mía, no me abandones. Reina del cielo, intercede por mis hijos». Cada súplica era un puñal en mi corazón adventista. «¿Cómo es posible?», me preguntaba, «que no vean que están hablando solo con un trozo de madera pintada?». Cuando por fin nos acercamos a la imagen, un grupo de católicos nos notó con nuestras Biblias y folletos. Curiosos, se acercaron. «¿Ustedes también son cristianos?», preguntó una anciana. «Somos los únicos cristianos verdaderos aquí», respondí con la plena confianza que me daba mi comprensión bíblica. «Ustedes están cometiendo idolatría al adorar esa estatua». La mujer se ofendió al instante. «No la adoramos. Le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo», explicó. «Exacto», exclamé. «Ahí está el error». Primera de Timoteo 2:5 dice claramente: «Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no María». En poco tiempo, un círculo de unas 30 personas nos rodeaba. Me sentía completamente en mi elemento, con la Biblia en mi mano. Dominando cada argumento, creía que el Espíritu Santo me usaba para abrir los ojos de aquellas almas engañadas. «Hermanos católicos», declaré, alzando la voz, «esta imagen que ustedes veneran no puede oírlos, no puede ayudarlos, no puede hacer nada. Es solo madera y pintura. La verdadera María, la María bíblica, fue una mujer bendecida, sí, pero común. Ella tuvo otros hijos después de Jesús y murió hace 2000 años. Todo lo demás son fábulas, invenciones de Roma para alejarlos de Cristo». Algunos católicos, entonces, empezaron a rebatir con argumentos que yo ya había oído y refutado miles de veces. «La Biblia dice que María es bendita entre todas las mujeres», argumentó un joven. «Claro que fue bendecida», respondí, «por haber sido elegida para dar a luz al Salvador, pero eso no la convierte en corredentora ni intercesora». Tras cumplir su misión, María prácticamente desaparece del Nuevo Testamento. Si ella fuera tan crucial como ustedes creen, ¿por qué Pablo nunca la menciona en sus cartas? El debate se intensificaba a cada minuto. Más y más personas se acercaban a escuchar, algunas defendiendo las doctrinas católicas, otras visiblemente impresionadas por mis argumentos bíblicos. Me sentía triunfante. Una vez más, la verdad adventista estaba prevaleciendo sobre las tradiciones humanas. «Miren aquella estatua», grité, señalando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. «Es solo un ídolo mudo. No puede oírlos, no puede bendecirlos, no puede salvarlos. Están orando a un demonio disfrazado de luz». Fue entonces cuando algo extraordinario y aterrador sucedió. Mientras yo señalaba acusadoramente la imagen, declarando que María era una mujer común que no merecía veneración, las personas más cercanas a la estatua comenzaron a gritar y señalar. «¡Está llorando! ¡La Virgen está llorando!», gritaba una mujer histéricamente. Al principio pensé que era puro fanatismo religioso, pero cuando mis ojos se volvieron hacia la imagen, mi sangre se heló. De los ojos de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, lágrimas claras como el cristal comenzaron a brotar. Resbalaban lentas por las mejillas pintadas. No era imaginación, no era un truco, lejos de cualquier histeria colectiva.
Eran lágrimas reales, cayendo gota a gota de una imagen de madera que instantes antes estaba perfectamente seca. La multitud entera podía verlo. Cientos de teléfonos se alzaron para grabar el fenómeno. El silencio que siguió a los gritos iniciales era ensordecedor. Se me heló el cuerpo. La primera reacción fue un shock total. Mi mente adventista, condicionada a buscar explicaciones racionales para cada fenómeno religioso católico, se desesperó por encontrar una. Un truco, pensé. Alguien manipulaba la estatua con químicos o tubos ocultos, pero yo estaba a menos de 2 metros de allí, a plena luz del día. Vi claramente. Las lágrimas brotaban de los ojos de la imagen sin ningún mecanismo visible. Entonces, el terror teológico me dominó. Mi formación adventista gritaba. Aquello solo podía ser una manifestación demoníaca. Ellen White nos había advertido. Satanás haría milagros falsos para engañar incluso a los elegidos. Es él, me repetía, haciendo prodigios mentirosos para confirmar a estos católicos en su idolatría. Sin embargo, algo en aquellas lágrimas no encajaba con mi comprensión de las manifestaciones satánicas. Ninguna presencia maligna, nada de aterrador o perturbador en el fenómeno, excepto para mi propio sistema de creencias. La multitud católica reaccionó con una mezcla de asombro, lágrimas y adoración espontánea. Cientos se postraron de inmediato, algunos llorando, otros cantando, muchos rezando rosarios con fervor renovado. ¡Milagro! ¡Milagro!, gritaban algunos. La Virgen nos está hablando, declaraban otros. Una anciana con lágrimas en los ojos se acercó y me dijo suavemente: «Hijo, ¿no ves que nuestra madre está triste por las cosas que dijiste?». Sus palabras me atravesaron como una espada. Por primera vez en mis 15 años de ministerio adventista, me quedé completamente sin palabras. Mi Biblia parecía pesar toneladas en mis manos temblorosas. Los hermanos adventistas que me acompañaban estaban igualmente atónitos. La hermana Santos lloraba. El hermano Ramírez murmuraba oraciones nerviosas. Todos me miraban, esperando que yo, como pastor, explicara lo que veíamos. «Vámonos», fue todo lo que pude decir. Agarré a mis hermanos por el brazo, alejándonos de la multitud en el Basílica de Guadalupe, pero al caminar no dejaba de mirar hacia atrás. La imagen seguía llorando, las lágrimas no cesaban, y algo profundo en mi espíritu, que no comprendía ni podía explicar, me susurraba. Acababa de presenciar algo genuinamente sobrenatural y sagrado. Aquella noche el sueño se me fue. Repetía incesantemente lo que había visto. Busqué en los libros de Ellen White alguna explicación para fenómenos así. Leí sobre los milagros mentirosos de los últimos días, sobre cómo Satanás se disfrazaría para engañar incluso a los adventistas. Pero por más que intentara encajar lo que presencié en mi marco teológico adventista, algo no se ajustaba. En los días siguientes, el evento dominó las noticias de la ciudad. Los medios cubrieron el milagro de las lágrimas. Decenas de testigos, incluidos no católicos, confirmaron haber visto el fenómeno. Yo esperaba una explicación científica, algún fraude expuesto, la confirmación de un engaño elaborado. Nada de eso llegó. Las investigaciones oficiales no encontraron evidencias de manipulación. El fenómeno era real. Mi esposa Isabela notó mi perturbación. «Marcos, ¿qué está pasando?», preguntó. «Desde aquella tarde en el santuario estás tan callado». ¿Cómo podría explicar que todo nuestro sistema de creencias había sido desafiado por lágrimas imposibles? ¿Cómo admitir que, por primera vez en la vida, me preguntaba si, por ventura, estábamos acaso equivocados sobre algo tan fundamental como la propia naturaleza de María? En mis oraciones más íntimas, empecé a hacerle preguntas a Dios que jamás me había atrevido a formular. «Señor», oraba, «si todo lo que prediqué sobre María es verdad, ¿por qué permitiste que aquella estatua llorara justo cuando yo la
denunciaba. ¿Por qué no la desenmascaraste como el ídolo que yo afirmaba que era? Las respuestas no llegaban. Las preguntas, sí, se multiplicaban día tras día. El domingo siguiente tomé una decisión: predicar sobre los falsos milagros en la iglesia. Preparé un sermón meticuloso explicando que lo que habíamos visto era exactamente lo que Ellen White había profetizado, señales engañosas de Satanás para reafirmar a los católicos en su error. Pero al subir al púlpito, las palabras se me ahogaron en la garganta. Por primera vez en 15 años de ministerio, no pude predicar con convicción sobre algo que yo mismo ya no tenía claro. Hermanos, comencé vacilante, fuimos testigos de eventos que nos desafían a mantenernos firmes en la verdad presente. Mi voz sonaba incierta y veía la confusión en los rostros de mi congregación. El sermón terminó abruptamente. Salí del templo con la sensación de haberle fallado a mi iglesia y a mi propia conciencia. En las semanas siguientes, me sumergí en la Biblia de una forma completamente nueva. Por primera vez, leí los pasajes sobre María sin la predisposición de probar que el catolicismo estaba equivocado. Leí Lucas 1:48 con ojos renovados, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones, reflexioné. Si la misma María profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, ¿por qué nosotros, los adventistas, prácticamente la ignorábamos? Revisité la escena de las bodas de Caná en Juan 2. Allí estaba María, intercediendo ante Jesús por las necesidades ajenas. «No tienen vino», le dijo, y aunque él respondió que su hora aún no había llegado, María confiaba tanto en su intercesión que dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que os dijere». ¿No era exactamente eso lo que los católicos creen sobre la intercesión de María? ¿Y no resultó en el primer milagro público de Jesús? Pero lo que más me impactó fue releer Juan 19, 26, 27, donde Jesús, desde la cruz, le dice al discípulo amado: «Ahí tienes a tu madre», y al discípulo: «Ahí tienes a tu hijo». Si Jesús se refería solo al cuidado físico de María en sus últimos años, ¿por qué usó palabras tan específicas? ¿Por qué no dijo simplemente: «Juan, ¿cuida de María?» Por primera vez me pregunté si Jesús no estaría estableciendo algo mucho más profundo, una maternidad espiritual de María para todos los discípulos. Mis estudios bíblicos privados pronto se extendieron a la historia de la iglesia primitiva. Descubrí que la veneración a María no era una invención romana del siglo II, como yo había predicado, sino que tenía raíces mucho más antiguas. El Subtum Praesidium, una oración a María que pide su intercesión, databa del siglo III. Padres de la Iglesia, algunos contemporáneos de los apóstoles, ya hablaban de María en términos que yo consideraba blasfemos. Cada nuevo descubrimiento era como un golpe de martillo en la estructura teológica que yo había construido durante años. San Justino Mártir, en el siglo II, ya la llamaba la Nueva Eva. San Ireneo la nombraba abogada de la Virgen Eva. No eran papistas medievales corrompidos, sino cristianos que aprendieron directamente de los discípulos de los apóstoles. Al mismo tiempo, comencé a notar aspectos del adventismo que antes no me incomodaban. ¿Por qué dependíamos tanto de las visiones de Ellen White para interpretar la Biblia? ¿Por qué sus percepciones sobre profecía tenían más peso que las de los padres de la Iglesia que vivieron siglos antes que ella? ¿Por qué era aceptable que Ellen White tuviera visiones, pero era satánico que la Virgen María apareciera en Lourdes o Fátima? Esta pregunta martilleaba mi mente. Una tarde, caminando por el centro de São Paulo, pasé frente a la Catedral Católica. Durante años, yo había pasado por allí con una mezcla de desprecio y lástima por los idólatras que entraban y salían. Pero ese día, impulsado por una curiosidad incontrolable, decidí entrar. El interior de la catedral
me impactó de una manera totalmente inesperada. Ya había estado allí antes, en visitas pastorales, pero siempre con la mentalidad de un espía enemigo, buscando pruebas de idolatría. Esta vez entré como un verdadero buscador. La belleza arquitectónica, la serenidad del ambiente, las personas orando en silencio. Todo generaba un ambiente de santidad que, por muy fervorosos que fueran, mis templos adventistas nunca habían logrado reproducir. Me senté en un banco del fondo y simplemente observé. Una anciana rezaba el rosario frente a una imagen de la Virgen, pero su rostro reflejaba una devoción genuina a Dios, no a un ídolo. Un hombre de negocios se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y oró con una intensidad que reconocí como un auténtico encuentro con lo divino. Una joven madre elevaba oraciones silenciosas mientras su bebé dormía en sus brazos. ¿Dónde estaba la idolatría que yo había denunciado durante años? Al salir de la catedral percibí que algo fundamental había cambiado en mi percepción. Por primera vez en mi vida, veía el catolicismo no a través de las lentes adventistas, sino con mis propios ojos. Y lo que encontré no era paganismo disfrazado, sino un cristianismo auténtico, expresado de formas que yo aún no comprendía. Esa noche le conté a Isabela sobre mi visita. Su reacción fue de alarma inmediata. «Marcos, ¿qué te está pasando?», preguntó ella con la voz cargada de miedo. ¿No te das cuenta de que Satanás te está confundiendo? ¿Estás arriesgando tu salvación y tu ministerio por una estatua que lloró? Sus palabras me golpearon de lleno, no porque fueran injustas, sino porque reflejaban exactamente lo que yo le habría dicho a cualquier adventista en mi situación, pocas semanas antes. En los meses siguientes, mi crisis espiritual se profundizó. Dejé de predicar contra el catolicismo desde el púlpito, y eso no pasó desapercibido. Algunos hermanos empezaron a cuestionarme directamente sobre una posible pérdida de fe. El pastor distrital me convocó a una reunión. Él me confrontó sobre mi actitud extraña en relación con las falsas doctrinas católicas. «Hermano, Marcos», dijo él, con una preocupación casi paternal, «los hermanos están notando que ya no predicas con la misma convicción sobre los errores de Roma. Algunos temen que el incidente de la estatua te haya afectado más de lo debido. Recuerda, Ellen White nos advirtió que en los últimos días incluso los adventistas podrían ser engañados por señales mentirosas. ¿Cómo podría explicar que mis estudios bíblicos e históricos me llevaban a conclusiones que contradecían todo lo que yo había creído? ¿Cómo admitir que cada día me convencía más de que quizás nosotros, los adventistas, éramos quienes estábamos equivocados sobre aspectos fundamentales del cristianismo? La gota que colmó el vaso llegó en enero de 2020, durante una conferencia profética que organizamos. Yo debía presentar el tema María, de la verdad bíblica a la ficción católica. Había preparado la misma presentación que di cientos de veces, las mismas diapositivas, los mismos argumentos, las mismas provocaciones sutiles a las supersticiones marianas. Pero cuando llegó la hora de empezar, simplemente no pude. Subí a la plataforma, encaré a la audiencia de 200 personas que esperaban la confirmación de sus prejuicios anticatólicos y de repente percibí, ya no podía predicar aquello en lo que había dejado de creer. «Hermanos», empecé con la voz temblorosa, «he estudiado mucho sobre este tema y creo que necesito más tiempo para...». Necesitaba investigar a fondo sobre María, con la autoridad que ustedes merecen, antes de enseñar. La perplejidad en el auditorio era visible. Miradas preocupadas se cruzaban. Cancelé la presentación, saliendo del templo con la certeza de que mi tiempo como pastor adventista se estaba agotando. Esa misma semana, tomé una decisión que redefiniría mi vida para siempre. Buscaría a un sacerdote católico, no para debatir como un adversario teológico, sino como un buscador sincero, ávido de comprender.
Llamé a la parroquia de San José y concerté una cita con el párroco, el padre Moreno. El padre Moreno se reveló como un hombre erudito, paciente y sorprendentemente comprensivo. Al exponer mi situación, no vi en él triunfalismo ni condescendencia. Marcos, me dijo, entiendo tu lucha. He tenido conversaciones similares con otros pastores protestantes que llegaron a este punto. Lo más importante es saber que su búsqueda sincera de la verdad es honorable, sin importar a dónde le lleve. Durante semanas me sumergí en largas conversaciones con el padre Moreno sobre teología, historia y, sobre todo, sobre María. Él no intentó convertirme agresivamente. En cambio, respondió a mis preguntas con paciencia y me ofreció lecturas que jamás había considerado. Por primera vez me adentré en escritos de santos católicos, San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, San Luis María Grignion de Montfort, sobre la devoción mariana. Lo que encontré me dejó boquiabierto. La devoción católica a María no rivalizaba con Cristo. Era, de hecho, el camino más directo hacia Él. San Luis de Montfort afirmaba: el medio más perfecto para ir a Jesús es María. San Bernardo declaraba: no podemos ir a Cristo sino por María, así como no podemos ir al Padre sino por Cristo. Toda la mariología católica tenía un único propósito: llevarnos más profundamente a Jesús, jamás alejarnos. Comencé a comprender que, al venerar a María, los católicos no la adoraban como una diosa, la honraban como la criatura más perfecta jamás creada, aquella que había dicho sí al plan salvífico de Dios de forma tan plena que se convirtió en la madre del propio Dios. Su papel como intercesora no competía con Cristo, antes bien, participaba de su única mediación, como una madre que presenta a sus hijos al Hijo Divino. En marzo de 2020, tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié al cargo pastoral en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La reunión con la junta directiva fue devastadora. Algunos hermanos lloraron, otros se irritaron, muchos suplicaron que se considerara. Hermano Marcos, dijo el anciano Ortiz, usted ha sido como un padre espiritual para nosotros. ¿Cómo puede abandonarnos por los errores católicos? Con los ojos anegados, respondí: no los estoy abandonando, simplemente sigo mi conciencia, hacia donde creo que Dios me guía. Durante años les prediqué que la Iglesia Católica era Babilonia, pero mis estudios me revelaron lo opuesto. Podría ser, sí, la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Mi esposa, Isabela, no pudo aceptar mi decisión. Tras 20 años de matrimonio, eligió el divorcio antes que seguirme al catolicismo. Marcos dijo en nuestra última conversación como marido y mujer: prefiero quedarme sola, pero salva, antes que acompañarte a la perdición. Sus palabras me desgarraron. Sin embargo, también confirmaron que estaba pagando un precio real por seguir aquello que, en el fondo de mi alma, creía que era la verdad. En abril de 2020, inicié formalmente el proceso de catequesis en la parroquia de San José. El padre Moreno me asignó un programa intensivo que abarcaba no solo la doctrina católica, sino también liturgia, historia de la Iglesia y, crucialmente, la devoción mariana. Por primera vez en mi vida, aprendí a rezar el rosario no como una repetición mecánica, sino como una profunda meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, a través de aquellos eran los ojos de su madre. Día tras día desentrañaba facetas del catolicismo que redefinirían mi comprensión del cristianismo. Los sacramentos, por ejemplo, no eran rituales huecos, eran encuentros reales con la gracia divina. La misa no era una repetición tediosa, sino una participación mística en el sacrificio de Cristo. La veneración de los santos no se trataba de idolatría, sino de una comunión profunda con la vasta nube de testigos que nos precedieron en la fe. Pero lo que más me conmovió fue el crecimiento de mi relación personal con María. Al aprender a invocarla como Madre Espiritual, experimenté una paz y una cercanía con Jesús que jamás había conocido en mis años protestantes.
Comprendí en la práctica lo que los católicos intentaban explicarme. María no obstruía el camino hacia Cristo, sino que lo facilitaba con un amor maternal inigualable. Cierta mañana de junio, durante mi oración del rosario, tuve una experiencia que, aunque inexplicable por completo, selló definitivamente mi conversión. Mientras meditaba sobre el primer misterio gozoso, la Anunciación, sentí una presencia femenina suave, pero poderosa. Ella parecía envolver mi alma en un amor maternal profundo. No vi nada, no oí voces audibles, pero la sensación era clara. La propia María intercedía por mí ante su Hijo. En aquel instante, recordé vívidamente el día en que blasfemé contra ella en la macroplaza. Recordé cómo ella respondió no con ira, sino con lágrimas de compasión. Entendí que aquellas lágrimas no eran de tristeza por mi ofensa, sino de amor maternal por un hijo perdido que un día volvería a casa. María había iniciado mi conversión en el preciso momento de mi mayor repudio. El 8 de diciembre de 2020, fiesta de la Inmaculada Concepción, fui recibido oficialmente en la Iglesia Católica. Durante la ceremonia de confirmación, elegí el nombre de Marcos María en honor a la Virgen que me guió de las tinieblas de mi error a la luz de la verdad plena. El obispo, al confirmarme, pronunció: recibe la marca del Espíritu Santo, el don de Dios. Los primeros meses como católico fueron una mezcla de alegría y dolor. Alegría por haber encontrado la plenitud de la fe cristiana, pero dolor por todo lo que había perdido en el camino: mi ministerio, mi esposa, muchos amigos y el respeto de mi familia adventista. Algunos exfieles me escribían acusándome de haberme vendido a Satanás. Otros simplemente dejaron de hablarme, como si hubiera muerto. Sin embargo, también experimenté bendiciones inesperadas. Varios católicos que escucharon mi historia vinieron a acogerme con amor genuino. Algunos incluso confesaron que mis antiguos ataques a su fe los habían llevado a estudiar sus creencias más a fondo, fortaleciéndolos paradójicamente. Hermano, Marcos, me dijo una señora que había estado presente el día del milagro de las lágrimas, tus preguntas difíciles nos ayudaron a entender mejor por qué creemos en lo que creemos. En enero de 2021, comencé a estudiar teología católica formalmente en el seminario diocesano. Mi experiencia como pastor protestante me dio una perspectiva única sobre las diferencias doctrinales entre las tradiciones. Pronto, fui invitado a ayudar en la formación de otros conversos del protestantismo. Descubrí allí mi nueva vocación: ser puente entre el mundo protestante que dejé y el mundo católico que abracé. Hoy, 3 años después de mi conversión, puedo afirmar con gratitud que María cumplió exactamente lo que prometió en las bodas de Caná. Ella me condujo a hacer todo lo que su hijo me dijera. A través de ella, encontré no solo la verdad doctrinal del catolicismo, sino una relación más profunda y personal con Jesucristo, algo que jamás había disfrutado como protestante. Frecuentemente regreso a la macroplaza, donde todo comenzó. Cada vez que veo la imagen de la Virgen de Guadalupe, recuerdo las lágrimas que derramó aquel día de diciembre. Una comprensión profunda me invadió. Aquellas lágrimas no eran por mi blasfemia, sino por la ceguera de mi alma. Como cualquier madre, sufrí al ver a su hijo perdido, pero con una fe inquebrantable, sabía que yo volvería a casa. Muchos me cuestionan cómo pude cambiar la verdad que yo vivía por las tradiciones humanas del catolicismo. Mi respuesta hace eco de las propias palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad me liberó de una prisión teológica que me aprisionó durante 4 décadas. Me reveló que María no es una rival de Cristo, sino su colaboradora más perfecta. La verdad me guió de vuelta a casa, a la iglesia que él mismo fundó hace 2000 años. Aquella a quien un día llamé mujer común se reveló, al final, exactamente lo que los católicos siempre supieron:
la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la intercesora perfecta y ahora mi propia Madre espiritual. Las lágrimas de ella, aquel día de diciembre, fueron el primer regalo de una madre a un hijo que ni siquiera era consciente de su necesidad. Hoy, cada mañana comienza con una súplica a María, que ella me guíe más cerca de Jesús, tal como guió a los sirvientes en Caná hacia el primer milagro de su hijo. Y cada noche termina con gratitud por su rescate, por sus lágrimas de amor maternal que me sacaron del error. Con ella descubrí un secreto profundo: cuando una madre derrama lágrimas por sus hijos, incluso cuando esos hijos la blasfeman, ella ya está obrando en su conversión. María me enseñó que el amor maternal de Dios trasciende nuestros errores teológicos. Es más profundo que nuestros prejuicios religiosos y más persistente que cualquier resistencia espiritual. Hoy puedo hacer eco de las palabras de San Juan en el Calvario: ahí tienes a tu madre. Y como él, la acogí en mi hogar espiritual para siempre. En mis primeros años de católico, la guía de María no cesó. Por el contrario, ella siguió obrando de maneras extraordinarias en mi vida. Fue en 2022, en la Universidad Pontificia de México, durante una conferencia sobre conversión protestante, cuando una joven adventista se acercó. «Hermano Marcos», me dijo con lágrimas en los ojos, «usted fue mi pastor cuando yo era niña. Su conversión, lo confieso, conmovió y casi destruyó mi fe adventista. Pero al escucharlo hoy, me doy cuenta de que quizás Dios tenía un plan aún mayor». Valeria, como se llamaba, llevaba 2 años luchando con una crisis de fe asombrosamente parecida a la mía. Mis sermones pasados tan fervorosos contra el catolicismo habían sembrado semillas de duda en su mente adventista. Pero fue mi propia conversión la que se convirtió en el terremoto, derribando completamente su estructura teológica. Ya no sabía si Dios existía, si la Biblia era verdad o si alguna iglesia estaba en lo cierto, me confió. Pero al testimoniar su jornada, entiendo ahora que mi crisis quizás era María, preparándome para la verdad plena. En los meses siguientes, acompañé a Valeria en su propio y singular proceso de conversión. Fue hermoso testimoniar cómo María obraba en su corazón de una forma diferente, pero igualmente poderosa. Mientras yo necesité un milagro dramático para que se me abrieran los ojos, Valeria vivió una conversión más gradual, pero no menos profunda, inmersa en el estudio de los padres de la Iglesia y de la historia del cristianismo primitivo. El día de su confirmación, Valeria me reveló algo que quedó grabado para siempre en mi corazón. «Pastor Marcos, ahora entiendo que usted nunca dejó de ser mi pastor. María lo estaba usando para guiarme a la verdad, incluso cuando usted mismo no sabía dónde iba». Sus palabras me hicieron ver que mi conversión no era solo para mi salvación personal, sino parte de un designio divino mayor, un plan para guiar a otros de vuelta a casa. A través de Valeria, conocí a otros exadventistas que, como ella, cuestionaban sus antiguas creencias. Pronto, se formó un pequeño grupo de estudio, reuniéndose semanalmente en la parroquia. Éramos 8 almas, 5 exadventistas, 2 expentecostales y un exbautista, todos unidos por la singular experiencia de descubrir la plenitud de la fe católica tras años en denominaciones protestantes. Nuestros encuentros, no por casualidad, se centraban especialmente en la figura de María. Cada uno allí revelaba cómo había sido educado para rechazarla, pero cómo ella, pacientemente, los atrajo hacia su hijo. Diego, el expentecostal, narró la curación física que recibió tras suplicar la intercesión de la Virgen de Guadalupe, algo que le habían enseñado que era brujería. Camila, exbautista, describió la peregrinación a Fátima que revolucionó su visión del cristianismo. Lo que más me impactaba era la cantidad de conversos que vivieron experiencias marianas incluso antes de considerar el catolicismo. Parecía que María era la evangelista silenciosa, preparando corazones protestantes para la verdad plena.
Se repetía un patrón: rechazo inicial, un encuentro sobrenatural con María, crisis en la fe protestante, investigación teológica y finalmente, la conversión católica. Fue en 2023 cuando el obispo me encomendó formalizar este ministerio para conversos protestantes. Así surgió el apostolado Santa María de la Conversión, centrado en acompañar a protestantes en su camino hacia el catolicismo. Creamos un programa de estudios que desmitificaba las objeciones protestantes más comunes: la autoridad de la Escritura, la veneración de los santos, los sacramentos, el papado y, crucialmente, el papel de María. Sin embargo, uno de los mayores desafíos fue enfrentar la hostilidad de mis antiguos hermanos adventistas. Algunos organizaron campañas de oración para liberarme del engaño católico. Otros, en publicaciones adventistas, me tildaban de ministro caído, seducido por la Babilonia. Las críticas más ácidas provenían de mis amigos más cercanos en el ministerio. El hermano Cruz, mi compañero de seminario, publicó un artículo titulado «Cómo Javier Castillo cambió a Cristo por María». Él sostenía que mi conversión era una prueba de cómo Satanás engañaba incluso a pastores experimentados con milagros mentirosos. «El Marcos que conocíamos», escribió él, «murió el día en que se postró ante una estatua de yeso. El hombre que ahora lleva su nombre es un lobo con piel de cordero». Esas palabras me herían profundamente, no por orgullo, sino porque reflejaban la misma mentalidad que yo había llevado durante 15 años. Entendía su sinceridad, pero también sabía que estaban ciegos, como yo mismo lo estuve. En lugar de replicar, elegí orar por ellos y pedirle a María que los tocara con la misma misericordia que me había alcanzado. La respuesta, sin embargo, llegó de una manera inesperada. En diciembre de 2023, exactamente 4 años después del Milagro de las Lágrimas, el hermano Cruz visitó Guadalajara para una conferencia adventista. Miembros de nuestro apostolado lo invitaron con todo respeto a un debate público sobre nuestras divergencias teológicas. Él se resistió, pero terminó aceptando, seguro de que lograría rescatarme del error católico. El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Católica local. 300 personas, católicos, adventistas y curiosos, llenaron el lugar. Durante 2 horas, Almeida y yo debatimos cordialmente los puntos centrales de nuestro desacuerdo. Él expuso los argumentos adventistas clásicos contra el catolicismo que yo conocía de memoria. Yo, en lugar de una apologética agresiva, simplemente compartí mi testimonio personal, mostrando cómo cada una de esas objeciones se había disuelto en mi camino de conversión. Pero el clímax del evento no fueron los argumentos teológicos. Fue cuando Almeida me miró fijamente y preguntó: «Marcos, ¿realmente crees que esa imagen que lloró era de hecho María, la Madre de Jesús?» La pregunta resonó en un silencio absoluto. Toda mi respuesta dependía de esa confesión. «Hermano Cruz», respondí, mirándolo a los ojos, «no solo creo, sé. Esas lágrimas fueron el hito inicial de la transformación más profunda de mi vida. La mujer que yo había blasfemado como un mero ídolo mudo se reveló ser exactamente quien los católicos siempre afirmaron: mi madre espiritual. Sus lágrimas no fueron por mi ofensa, sino por mi ceguera, y desde ese día, cada faceta de mi relación con Jesús se profundizó a través de ella. Justo después de ese evento, el hermano Cruz me buscó en privado. Con la voz entrecortada confesó: «Marcos, no puedo aceptar lo que dices, pero tampoco puedo negar el cambio que veo en ti. El Marcos que conocí era un buen pastor adventista, pero el Marcos que veo ahora desborda una paz y una autoridad espiritual que antes le faltaban». Sus palabras encendieron en mí la esperanza de que, quizás, María estuviera empezando a tocar también su corazón. 6 meses después, el hermano Cruz me escribió una carta que guardo como un tesoro. Él escribió: «Marcos, he estado estudiando todo lo que compartiste ese día.
no puedo dormir pensando en la posibilidad de que todo lo que siempre hemos creído sobre María esté equivocado. ¿Podría recomendarme algunos libros católicos sobre Mariología? Prometo leerlos con la mente abierta. Esa carta confirmó una verdad profunda. María nunca deja de obrar en corazones sinceros, incluso cuando el rechazo inicial es vehemente. En ese periodo, mi ministerio ya se expandía más allá de las fronteras de México. Comenzaron a llegar invitaciones de Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros países con poblaciones protestantes significativas. En cada uno de esos lugares encontraba la misma sed espiritual. Protestantes sinceros que habían llegado a sus propios impases teológicos buscaban respuestas que sus denominaciones ya no podían ofrecer. Fue en una conferencia en Bogotá donde conocí al pastor pentecostal Mateo Flores. Él había vivido una experiencia mariana tan impactante como la mía. Durante una campaña evangelística, mientras denunciaba las supersticiones católicas, una imagen de Nuestra Señora del Carmen comenzó a emanar un perfume sobrenatural. Toda la audiencia lo sintió. Hermano Marcos, me dijo, intenté explicar aquello como un truco satánico, pero la fragancia era tan celestial, tan impregnada de paz, que no podía ser diabólica. Esa noche entendí. Había algo profundamente equivocado en mi comprensión sobre María. Lucas se convirtió al catolicismo 6 meses después de nuestro encuentro. Hoy, él lidera el ministerio de conversos protestantes en su arquidiócesis y ya ha conducido a más de 50 pastores pentecostales a la Iglesia Católica. Su testimonio solidificó mi convicción. María posee una estrategia singular para alcanzar a líderes protestantes. Ella se manifiesta, con precisión, en los momentos en que es más duramente atacada, respondiendo a la blasfemia con milagros de amor. A lo largo de esos años, profundicé mi comprensión teológica sobre el papel singular de María en la obra salvífica. Estudié las obras de los grandes mariólogos católicos, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe. Cada página me desvelaba aspectos de María que mis años como protestante jamás me habían permitido ver. Particularmente impactante fue el estudio de la devoción a María como corredentora. Durante años ataqué ese concepto, considerándolo blasfemo, argumentando que solo Cristo era el Redentor. Pero gradualmente comprendí. La corredención mariana no rivalizaba con la obra de Cristo. Antes bien, participaba de ella de forma única y subordinada. María cooperó libre y conscientemente en la encarnación. Sufrió con Cristo en el Calvario y continuó intercediendo por la aplicación de los frutos de la redención. Esta comprensión se profundizó aún más cuando comencé a rezar la consagración a María, conforme al método de San Luis de Montfort. Durante 33 días seguí las meditaciones propuestas. Examiné mi vida espiritual, renuncié al espíritu del mundo y me preparé para entregarme completamente a Jesús por medio de María. El día de la consagración, durante la misa, experimenté una unión con Cristo más profunda que cualquier cosa vivida en mis años como protestante. Finalmente, la verdad se reveló. Entendí en mi propia carne la profunda enseñanza de San Luis. María es el molde donde Cristo se forma en nosotros, no solo físicamente como en su vientre virginal, sino ahora, espiritualmente, en mi alma, por la consagración. Lejos de ser un obstáculo, ella era el camino que perfeccionaba mi relación con Cristo, puliendo todo lo que en mí no se alineaba con su Hijo. En 2024 surgió una nueva misión. El Cardenal de México me nombró consultor diocesano para la conversión de protestantes. Mi función era clara: desarrollar programas para sacerdotes que trabajaban con conversos, crear materiales apologéticos específicos para protestantes y capacitar equipos laicos en diálogo interdenominacional. Pero de todos los proyectos, uno se destacaba por su eficacia: la creación de videos de testimonios de conversión.
En ellos, expastores protestantes narraban sus recorridos al catolicismo. El patrón era casi siempre el mismo. Una formación inicial anticatólica, un encuentro transformador con algún aspecto del catolicismo, a menudo con la figura de María, una crisis de fe protestante, una investigación teológica profunda y finalmente la conversión. Lo que más me conmovía era recibir cartas de protestantes de todo el mundo. Ellos veían estos testimonios e iniciaban sus propios procesos. Una pastora luterana de Alemania, por ejemplo, escribió: «Tu testimonio sobre las lágrimas de María me hizo recordar una experiencia similar que tuve en Lourdes hace 5 años. Fui para refutar las supersticiones católicas, pero salí preguntándome si estaba equivocada. Hoy comienzo mi catequesis para entrar en la Iglesia Católica». Otro mensaje llegó de un misionero bautista en Filipinas. «Hermano Marcos», decía, «durante 10 años prediqué contra la idolatría católica en este país tan mariano. Pero después de ver tu testimonio, empecé a estudiar la historia real de las devociones marianas. Estoy descubriendo que lo que yo llamaba paganismo es en realidad la expresión más profunda del amor cristiano que jamás he visto». Cada conversión me inundaba de gratitud hacia María. Ella seguía usando mi testimonio para tocar corazones protestantes a nivel global. Era como si mi antigua hostilidad hacia el catolicismo se hubiera transformado en el instrumento perfecto para guiar a otros a la verdad. Mi experiencia de rechazo me daba credibilidad ante audiencias protestantes que desconfiaban de los apologistas católicos de cuna. El 12 de diciembre de 2024, en el 5º aniversario del Milagro de las Lágrimas, regresé a la Macroplaza para una ceremonia especial. El obispo había organizado una misa de acción de gracias por las conversiones, donde varios exprotestantes renovarían públicamente su consagración a María. Éramos 50 conversos de diferentes denominaciones: adventistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos. Durante la homilía, el obispo habló específicamente sobre el método mariano de evangelización. «María atrae los corazones más resistentes», afirmó, «no con argumentos teológicos, sino con amor maternal. Ella llora por sus hijos perdidos, intercede pacientemente y espera el momento perfecto para manifestarse. Los testimonios que escuchamos hoy confirman que María es la evangelista más eficaz de la Iglesia, especialmente para nuestros hermanos separados». Después de la misa, me acerqué de nuevo a la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde todo había comenzado. Esta vez no venía como adversario blasfemo, sino como hijo agradecido. «Madre mía, oré en silencio. Gracias por haber llorado por mí cuando te odiaba. Gracias por haber transformado mi desprecio en amor, mi ignorancia en conocimiento, mi ministerio destructivo en apostolado constructivo. Gracias por haberme llevado a la plenitud de la fe en tu Hijo». Mientras oraba, una anciana se acercó y tocó mi hombro. «¿Es usted Javier Castillo?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señora», respondí. «Yo estaba allí ese día, aquel día en que usted gritó contra Nuestra Señora y ella, de alguna manera, comenzó a llorar. Desde entonces, nunca dejé de orar por usted. Es una alegría inmensa ver cómo ella respondió. Sus palabras me tocaron en lo más profundo del alma. Durante 5 largos años, esta mujer, en su sencillez, intercedió fielmente por mi conversión. En ese momento, comprendí. Mi transformación no fue solo obra directa de María. Fue el fruto de las oraciones constantes de católicos fieles que vieron mi hostilidad y respondieron con un amor intercesor inquebrantable. Hoy, en febrero de 2024, mientras escribo estas memorias, mi vida como católico sigue floreciendo. Inicié mis estudios de doctorado en Mariología en la Universidad Pontificia. Allí, mi enfoque está en la investigación del fascinante fenómeno de las conversiones protestantes impulsadas por experiencias marianas. Mi tesis profundiza en cómo María
emplea métodos evangelizadores que se adaptan a la mentalidad protestante. Son manifestaciones sobrenaturales que primero desafían sus categorías teológicas y luego se suceden procesos educativos que los conducen paso a paso a la plenitud de la verdad católica. El próximo mes, mi libro De Babilonia a Belén, mi conversión del adventismo a María, será publicado. En él, narro en detalle mi viaje y analizo, teológicamente, el papel singular de María en la conversión de protestantes. Las traducciones al inglés, portugués y alemán ya están confirmadas. Mi gran esperanza es que este testimonio alcance a pastores protestantes, que encuentre a aquellos que, al igual que yo, están viviendo profundas crisis existenciales y espirituales. Además, estoy creando un programa de radio católico, Conversaciones de Conversión. Semanalmente converso con ex protestantes sobre sus increíbles historias de cambio. Cada episodio culmina con una oración a María, suplicando por la conversión de otros líderes protestantes que aún no han descubierto la plenitud de la fe católica. María, sin duda, permanece en el epicentro de mi espiritualidad. Cada mañana inicio mi día con el rosario. No es una obligación ritual, sino un diálogo íntimo, una conversación verdadera con mi madre espiritual. Cada noche consagro nuevamente todo mi ministerio a ella, suplicando que use mis palabras y acciones para guiar más corazones protestantes a su Hijo. Mi mayor alegría, recibir con frecuencia noticias de nuevas conversiones, historias inspiradas por mi propio testimonio. El mes pasado, un pastor adventista de Brasil me escribió: «Hermano Marcos, después de leer tu historia, inicié mi proceso de conversión. Al igual que tú, prediqué contra María por años, pero tu testimonio abrió mis ojos a mi propia ceguera. Pronto seré acogido en la Iglesia Católica». Cada carta como esta confirma que María sigue utilizando mi conversión para multiplicar su obra evangelizadora. Reflexionando sobre estos 5 años como católico, veo con claridad la providencia divina actuando a través de María. Ella tomó a un enemigo y lo transformó en aliado. Convirtió a un blasfemo en apologista. Transformó a un destructor de la fe católica en un constructor de conversiones protestantes. Mi historia prueba, no hay corazón tan cerrado que el amor maternal de María no logre abrir. No hay prejuicio tan arraigado que su intercesión no pueda arrancar. A mis hermanos protestantes que por ventura lean este testimonio, me dirijo con el amor fraterno de quien un día compartió sus convicciones. No teman investigar sinceramente las afirmaciones católicas sobre María. Ella no amenaza la centralidad de Cristo, antes bien, la fortalece. No compite con su mediación única. Participa de ella maternalmente. No aleja de las Escrituras, al contrario, lleva a comprenderlas más profundamente en el contexto de la tradición apostólica. María esperó pacientemente durante mis 15 años de ministerio anticatólico. Ella respondió a mi blasfemia con lágrimas de amor. Transformó mi rechazo en el instrumento de mi propia conversión. Y ahora continúa usándome para guiar otros corazones protestantes a la casa del Padre, porque eso es lo que hacen las madres. Nunca desisten de luchar por sus hijos, no importa cuánto tiempo tarden en regresar al hogar. M.